Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí a un habitual de este programa y no viene con mayor frecuencia porque a veces se me dificulta comunicarme con él. Es un hombre muy activo. Usted ve cualquier acontecimiento histórico que se esté celebrando en un determinado momento, ahí está Luis de León. Me imagino que en su condición de viceministro de Educación y anteriormente subsecretario de Educación, tiene muchos años en el cargo, pues seguro o casi seguro, la mayoría de las veces va en representación del ministro. Estamos grabando este programa un 14 de junio, una fecha para mí, por un lado, claro, de admiración a aquellos hombres que se inmolaron en aras de la democracia, de la libertad del país, subyugados cuando ellos llegaron durante 29 años por la más sangrienta tiranía del nuevo continente, presidida por aquel hombre duro, inflexible, cruel, que fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y por otro lado, la tristeza fue mayor cuando fracasó esa expedición. Fracasó desde el punto de vista bélico, pero sembró una semilla que fructificó con el movimiento 14 de junio, que amplias capas de la población dominicana se adhirieron a él y fue también ferozmente reprimido por el tirano y sus secuaces. Y ahí cayó uno de mis mejores amigos de toda la vida, a pesar de que nuestra amistad no duró mucho porque la vida de él fue corta, cuando mi queridísimo amigo Luis Conrado Ruiz fue de los expedicionarios que llegaron por Constanza. Me enteré por un amigo militar que había visto su cadáver. Y yo sabía que cuando llegó esa expedición heroica, me imaginé que él seguro estaba entre los expedicionarios, porque cuando él se iba para Nueva York, que fue como 4 o 5 meses antes de ese desembarco, él nos dijo, le hicimos una despedida en el bar-restaurante El Moderno, que quedaba en la avenida Duarte. Me acuerdo que Johnny Ventura actuaba ahí con un conjunto en los inicios de su carrera exitosa artística, y lo despedimos un grupo de amigos del barrio de San Miguel, donde residíamos todos, y él nos dijo, si ustedes se enteran de que hubo una invasión a este país, recen por mí, porque yo voy a ser uno de sus integrantes. La mayor parte de nosotros le pedimos que era algo que iba a ser una inmolación porque no había condiciones, pero él insistió que él vendría, y así fue. Luis Conrado Ruiz. Estamos grabando este programa con Luis de León, 14 de junio, fecha gloriosa para la patria dominicana, pero con penas también adicionales. Primero, el atentado contra David Ortiz, una gloria del béisbol dominicano, un hombre que le ha dado mucha relevancia internacional a su patria con sus hazañas en el béisbol. Afortunadamente, cuando estamos grabando este programa,
parece que la recuperación gradual, porque las heridas fueron muy graves, afortunadamente fue llevado rápidamente a la clínica Abel González por un heroico casi, vamos a decir, hombre, apellido Salvador, y los cirujanos de esa clínica se movieron con destreza y con rapidez, y al llegar a Boston, la ciudad del equipo donde él jugó y que le dio tantos triunfos y campeonatos, un campeonato después de muchos años, David Ortiz, pues continuaron el tratamiento, le hicieron una nueva cirugía. Se ve que la que le hicieron los cirujanos dominicanos fueron exitosas, y parece que tendremos al Big Papi por muchos años más. Es un hombre de gran resistencia física, un hombre, ¿verdad?, caritativo, tiene una fundación que ha propiciado que niños sean intervenidos por padecimientos cardiovasculares. Y también estamos lamentando el fallecimiento de la doctora Liselot Marte de Barrios, una mujer que aportó esfuerzos increíbles al feminismo dominicano, ocupó posiciones públicas de relevancia, fue alta dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Así es que pedimos a sus familiares que atenúen el dolor que deben experimentar, que deben sentir por la partida a destiempo, 85 años, pero caramba, hubiéramos querido tenerla por mucho más tiempo, una mujer positiva como fue Liselot Marte de Barrios, porque sus familiares deben sentirse orgullosos de que una mujer tan ilustre formara parte de su familia. Volvemos después de esta pausa. De inmediato vamos a dialogar con el licenciado Luis de León, un reputado hombre de las ciencias sociales, un distinguido político, máximo dirigente de la Fuerza Bochista del Partido de la Liberación Dominicana, y un educador. Bueno, su trayectoria pedagógica es bastante añeja. Luis, como viste en la introducción que hice, pues son varios acontecimientos que hoy ocupan a la sociedad dominicana, uno con nostalgia patriótica por los caídos en la expedición del 14 de junio de 1959, pesar por la muerte de una distinguida dama como fue la doctora Liselot Marte de Barrios, y también por el atentado que felizmente no culminó en la muerte de David Ortiz y que parece que se va a recuperar gracias al gran arquitecto del universo, como decimos los masones, y tú eres masón también. Gracias. Incluso de la misma logia a la que yo pertenezco, la Trinitaria número 34, aunque claro, la masonería tuya es incipiente, ¿verdad? Muy reciente, y la mía se inició hace muy pocos años, que fue en el 1966. Ya yo soy miembro vitalicio de la orden, grado 33 del Supremo Consejo y miembro de mérito del grado 33.
Bueno, me gustaría que fueras desarrollando una explicación de lo que ocurre al interior de tu partido, el oficialista de la Liberación Dominicana, pero sé que otras de las intervenciones que hice ocuparán el espacio. Tú decidirás el orden en que la irás desarrollando. Gracias, don Mario Emilio. Siempre nos honra y nos enorgullece el estar aquí en su programa Vertientes de Opinión. Bueno, es obvio que nosotros debemos comenzar este comentario, como lo comenzó usted, rindiendo homenaje a los héroes de Constanza, Maimón y Esterondo, quienes justamente hoy hacen 60 años que vinieron a procurar la libertad de la República Dominicana. Aproximadamente 200 jóvenes, 167 jóvenes, que no preguntaron por sus profesiones, por sus realizaciones, por su familia, por el placer de la vida, sino que lo que les preocupó fue la libertad, la democracia, el futuro de la República Dominicana. Y precisamente nuestro Ministerio de Educación, el de la Revolución Educativa que ha puesto en marcha nuestro presidente Danilo Medina y que lidera el ministro Antonio Peña Mirabal, realizó en el día de ayer un acto especial en la Plaza Patriótica Don Pedro Enrique Sureña, que queda en la explanada donde está el Ministerio de Educación, y rindió un homenaje excelso de exaltación al único sobreviviente de esta epopeya, a don Delio Gómez Ochoa, que de esos 167 es el único que tiene vida y fue de los pocos que sobrevivió. Y un homenaje también a don Mayobanex Vargas, que recientemente falleció. También otro de los grandes que se mantuvo activo, don Delio Gómez Ochoa, es ciudadano cubano y tiene la nacionalidad dominicana. Y en ese acto especial, bueno, hicimos memoria respecto al compromiso que tiene la República Dominicana con llevar a las niñas, niños y adolescentes y a todo el país el heroísmo, la entrega de estos jóvenes. En ese acto leímos algunas cartas, algunos párrafos de los expedicionarios antes de venir acá, el 14 de junio del año 1959. Cartas en donde expresaron su amor por el país, su amor por la libertad, por la democracia, como dije, por el futuro de la nación. Y hablaban en esas comunicaciones, entre ellos Johnny Puig Subirach, hijo de doña Guillermina Puig Subirach, que fue la primera presidenta de la fundación de Constanza, de Héroes de Constanza Maimón Esterondo, Tony Mota Ricard, otros de los que vino acá a dar su vida por la causa de precisamente la libertad. Y en el día de hoy, los actos en el mausoleo o en el panteón, donde están los héroes, es el panteón que está en el centro de los héroes, lo que antes se llamaba la feria, ¿verdad? Por aquel nombre. Y ahí se efectuó todos los partidos políticos, organizaciones sociales, fundaciones patrióticas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ministerio de Educación, nosotros como Fuerza Bochista del PLD, que vamos todos los 14 de junio a llevar flores, una ofrenda floral a los héroes de aquella epopeya. Y una reflexión de cara al momento es que se necesita en estos tiempos, siglo XXI, a 60 años de aquella epopeya hermosa, patriótica, llamar la atención sobre el país en la dirección de mantener viva nuestra historia, de volver sobre todos estos hombres, la vida de la sociedad de la información, el conocimiento, la tecnología,
hay que darle contenido histórico, contenido de memoria, porque en estos tiempos de globalización, de rupturas de frontera, se quiere que olvidemos la historia y que vivamos solamente del pragmatismo, porque la sociedad neoliberal, la filosofía neoliberalista, el sistema económico neoliberalista, lo que pone atención es a un presente fugaz, al momento actual, pero quiere sepultar y olvidar la historia. Y nosotros que tenemos atisbo o amenaza de injerencia extranjera, ahora las potencias son muy sui generis respecto al comportamiento social de ellos mismos y en relación a nuestros pueblos, y hay que mantener viva la memoria histórica, no solo de la fundación de la República con el liderazgo de Juan Pablo Duarte, sino de toda la epopeya desde la restauración de la República hasta la primera ocupación y segunda ocupación norteamericana del siglo XX, incluyendo toda esa resistencia de los hombres y mujeres del pueblo dominicano contra la férrea tiranía, la tiranía sin ejemplo, como la llamó el profesor Juan Bosch, que fue la tiranía de Trujillo. Y en consecuencia, en esta parte, queremos decir que este sea un día, como deben ser todos los días de la posteridad, para mantener viva la historia del heroísmo de la República Dominicana, que es una nación singular, que tiene una historia de lucha, de sacrificio, de sudor, de lágrimas, para darnos hoy la libertad y la democracia que nos damos. Y sé que tuviste alguna relación amistosa con Liselot, cuyo deceso estamos lamentando todos. Claro, es una señora muy exquisita, fina, ligada al quehacer político, social y al quehacer de la mujer. Realmente Dios le dio 85 años, pero de seres útiles, siempre su partida será una partida inoportuna o una partida a destiempo, como decimos, porque el que sirve, el que es útil, el que hace de su vida una cantera de trabajo y de entrega a los demás, siempre para nosotros habrá partido a destiempo. De manera que para ella nosotros le deseamos que el Dios Todopoderoso la coja por su vida en la tierra y le dé el lugar y el espacio que se merece. Sí. Luis, indudablemente que los partidos de oposición y sus líderes, así como sectores de opinión, consideran que uno de los mayores déficits, vulnerabilidades en la simpatía popular del gobierno PLDista es la inseguridad. Y parte de esa inseguridad se reflejó con que una figura internacional de fama deportiva mundial como el beisbolista David Ortiz, el Big Papi como se le conoce, pues sufrió un atentado que estuvo quizás por escaso tiempo o escasos milímetros de la trayectoria de la bala que cayó sobre su cuerpo, se hubiera desviado hacia uno de los lados, según dicen los expertos médicos, que tanto en el país, en la clínica Abel González, como en el hospital de Boston, donde es atendido, consideran. ¿Tú piensas que, así como las encuestas reputadas de firmas han dicho que una de las principales causas por las cuales podría eventualmente perder las elecciones del año 2020 tu partido sería precisamente la inseguridad ciudadana? Bueno, primeramente debemos dar gracias a Dios Todopoderoso porque nos ha preservado al Big Papi, a David Ortiz,
como usted ha explicado, se salvó milagrosamente. Las manos de Dios estuvieron ahí e impidieron que ocurriera esta fatalidad. Y naturalmente que este atentado ha estremecido al país y a la comunidad internacional. Había que ver cómo era este hombre apreciado, que cuando llegó a Boston fue escoltado y hubo toda una marcha de vehículos, una caravana de vehículos y una seguridad extrema, lo que nos enorgullece como dominicanos. Claro. Y naturalmente él acá es un ídolo en el mundo entero y en nuestro país, pero allá en Boston es más que un ídolo, un gran ícono. Y él fue víctima de su sencillez, de su nobleza, porque es conocido como un hombre de un servicio deliberado hacia los más pobres. Todos sus programas, desde las fundaciones, en el servicio a los pobres, el servicio médico, y toda la solidaridad que él ha puesto en marcha en mismo Boston en un momento determinado. Bueno, el presidente Barack Obama llegó a escribir un Twitter preocupado y diciendo de aquella solidaridad que en un momento difícil en Estados Unidos él fue allá. Y así se pronunciaron muchas personalidades del mundo estatal, artístico, social. Nosotros creemos que este acontecimiento debe llevar al Estado, al gobierno y a todos nosotros a celebrar una gran cumbre de toda la sociedad y todos los sectores, porque este no es un problema solo del gobierno y del Estado, es un problema de la sociedad entera, para ponerle, si no un stop a este problema de la inseguridad, aminorar la inseguridad que se lleva la vida de tanta gente útiles, porque generalmente los que caen son inocentes, gentes útiles, y debe llevarnos también a este caso, a que como nación y como sociedad, a nosotros que nos toca a todos preservar nuestra frontera y la vida de cada uno de todos los dominicanos. Porque la vida de cada dominicano, sea niño, joven o persona mayor, siempre es útil y necesaria para los propósitos de progreso, de justicia social, de equidad. Resulta pues que en este problema de la inseguridad, todos los partidos políticos, toda la sociedad debe hacer parar, todo el empresariado, sus propósitos específicos, los políticos, sus aspiraciones y sus propuestas, los empresarios, fortalecer y engrosar la riqueza de sus negocios, y los religiosos, sus propósitos de veneración a Dios y sus misiones. Y debemos, las universidades y el magisterio nacional, también su propósito de educar, hacer una parada para hacer una gran cruzada nacional, un gran encuentro nacional para crear toda una cultura de prevención de la violencia y generar, porque la violencia tiene, sabemos, múltiples factores, pero no vamos a esperar resolver los factores que generan la violencia y la inseguridad para parar la violencia, es decir, la violencia, la injusticia, el hambre, el narcotráfico, droga, es generador de violencia y también la vida de delincuencia y la inversión de valores contribuye con eso. Pero no podemos esperar resolver los problemas causales para ponerle a la violencia y a la inseguridad, bajarla de los niveles alarmantes que hay, porque aunque sabemos que este es un problema universal y en toda la región hay, pero es a cada nación que le toca dar un paso hacia adelante para poder disminuir y colocar a la violencia en bajo perfil y en unos niveles ínfimos que no afecten la existencia misma de la República Dominicana, su estabilidad económica, su desarrollo, su progreso y la tranquilidad, lo más grande, y la paz de la familia dominicana.
Tú sabes bien que la violencia en las sociedades civilizadas tienen varios factores. Por ejemplo, se habla de la inequidad de la distribución de la riqueza en la República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina. Y una de las causas que la gente señala como de las prioritarias en materia del tema delincuencial es el desempleo. Jóvenes surgen de las universidades con títulos y entonces se pasan meses sin conseguir una colocación. Alguien llamó a esos egresados de universidades que están pasando por situaciones económicas precarias, desocupados ilustres. Vamos a hacer una pausa porque el sereno, reposado Fernando, nuestro camarógrafo, nos está diciendo que hay que hacerla. Cuando el circunspecto y ecuánime camarógrafo nuestro, Fernando, nos dijo que había que hacer la pausa con ese gesto sereno de él, pues habíamos hablado con nuestro interlocutor programático, el licenciado Luis de León, de que es un problema multifactorial la violencia y la delincuencia en una sociedad organizada, y enumeramos el desempleo. También la gente está acudiendo con relativa frecuencia a hacer justicia por sus propias manos porque considera que la justicia dominicana está permeada por la ineficacia por un lado y por otro lado por la corrupción. Así es que vamos a ver cómo estas cosas que hemos enumerado es explicada por Luis de León. Bueno, don Mario Emilio, esos factores son los factores pendulares, ¿no? que están presentes, generadores de la violencia. Sin embargo, decía yo que al margen de resolver esos factores causales de la violencia, debe haber una respuesta de toda la sociedad, porque tampoco es posible, no se puede tener una mirada indiferente o una actitud de bajo perfil para que la gente cotidianamente acepte la violencia como algo común, como son situaciones que hay en Centroamérica y en otras naciones. La República Dominicana es una nación de paz, de mucha paz, e inclusive aquí en el país se han arbitrado soluciones a problemas de conflicto entre naciones, tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Y la República Dominicana, que es un país heroico, que ha tenido una lucha titánica en favor de la libertad y de la democracia. Sin embargo, la República Dominicana es conocido por todos sus valores, por todo el comportamiento de la familia dominicana como una nación de mucha paz. E inclusive hay que decir que uno de los factores que genera el éxito del turismo es la dominicanidad. Es decir, el dominicano es acogedor, es auspicioso, es expresivo, es bondadoso, tiene mucha nobleza en su ser, no tiene esa acción de mediocridad o de ego superior que observamos en ciudadanos de otras partes del mundo. Es decir, la República Dominicana, a lo largo de toda su historia, se muestra, independientemente de las situaciones históricas que hemos tenido en relación
a lograr nuestra soberanía, nuestra independencia y los conflictos cuando hemos sido ocupados por otras naciones, como es el caso de Estados Unidos. La República Dominicana, al margen de todo eso, muestra al mundo entero su identificación con la paz. De ahí que en los actuales momentos la República Dominicana, que dirige nuestro presidente Danilo Medina, es una nación que exhibe logros y avances, estabilidad económica, crecimiento económico y tiene una realidad distinta a la mayoría de los países latinoamericanos, donde hay situaciones de conflicto, gobiernos progresistas que han caído y en donde se está generando en toda la región el resurgir del neoconservadurismo y de la improvisación de gobernantes al margen de la carrera política. Y además lo que se procura es en estos tiempos sustituir los partidos políticos por entidades o grupos económicos que quisieran dirigir la nación y además observamos en la misma América Latina ese propósito de judicializar al liderazgo político progresista para generar en nuestras naciones procesos de involución, retroceso en el camino hacia la construcción de una patria grande fundamentada en democracia, libertad, equidad. Usted como máximo dirigente de la Fuerza Bochista, hay que partir de la premisa de que no está con ninguno de los que aspiran a la candidatura presidencial para las elecciones del año próximo. Sin embargo, como periodista de añejo ejercicio, estoy en la obligación de preguntarle si los aprestos del sector danilista de su partido para que se elimine, ¿verdad?, el impedimento que tiene el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para optar por la repostulación, si usted lo considera que es pertinente o conveniente, si por el contrario, y al igual que incluso altos funcionarios del gobierno han manifestado su oposición a esa posibilidad, y si usted considera que así como el presidente Danilo Medina debe repostularse o intentarlo, el expresidente Leonel Fernández debe volver por cuarta vez a regir los destinos de la nación. Bueno, gracias, don Mario Emilio. Nosotros como Fuerza Bochista del PLD y nuestra condición de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que vinimos desde Montecristi cuando teníamos 18 años y participamos de la fundación del PLD hace 45 años, el PLD fundado el 15 de diciembre del año 1973. Consideramos como Fuerza Bochista, hemos encabezado toda una campaña que tiene casi 2 años, llamando la atención de la necesidad de mantener la unidad, fortalecer la unidad del partido y garantizar que un diálogo de concertación y de consenso entre nuestros dos líderes principales y del país, Danilo Medina, el presidente constitucional, y Leonel Fernández, presidente del partido y expresidente de la República. Nosotros hemos sostenido de manera reiterada y hemos alertado al partido que en estos tiempos está el peligro de la geopolítica, la injerencia extranjera, y decíamos que la República Dominicana está en la mirada de crear un estado de disolución social, afectar su gobernabilidad democrática y social. Hay
movimientos desde injerencia extranjera, con el apoyo de determinados sectores anárquicos del país, para producir un colapso social y con esto hacer que el Partido de la Liberación Dominicana salga de la dirección del Estado. Nosotros hemos llamado a nuestros dos líderes, al presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, que asuman el liderazgo de ellos en tanto son los que han dirigido la nación dominicana en los gobiernos del PLD, al margen de la manipulación y de la presión que hacen sectores partidarios de ellos dos, y que asuman al profesor Juan Bosch en todo su legado y en sus enseñanzas en momentos en que el partido se veía en conflictos. Y lo hemos llamado en el sentido de que recuerden que Juan Bosch decía que la unidad del partido hay que mantenerla, preservarla como la niña de nuestros ojos. Y creemos que en este momento la República Dominicana es la única nación que tiene estabilidad económica, social, democrática, que la ha liderado en la región. Y que el país, el pueblo, la familia y los diferentes sectores sociales no quieren retroceso ni situaciones que paren este curso de desarrollo institucional, democrático, económico, cultural, de revolución educativa, de solidaridad y de transformación de la familia dominicana. Hoy el mundo está la situación de las naciones en su particularidad y especificidad está muy caracterizada por la política internacional, por la economía internacional. Y nosotros lo hemos llamado a ellos dos a que miren con su experiencia y su talento de ellos dos, miren el mundo entero, miren la región y entiendan que la única manera de continuar este proceso de desarrollo y de progreso es más allá del 2020, es uniéndose, es produciendo un diálogo horizontal entre ellos dos y el partido mismo. Hemos dicho que el comité político no los ha ayudado a ellos dos. Bueno, nosotros hemos hecho un llamado particular a los compañeros Euclides Gutiérrez Félix y Alejandrina Germán, miembros del comité político, a que asuman la valentía del profesor Juan Bosch y recreen o posibiliten un diálogo y una unidad entre ellos dos para evitar una confrontación. La determinación en la dirección para la continuación de la dirección del Estado no puede ser unilateral. Ni Danilo puede tomar una determinación unilateral, ni Leonel debe tomar una posición también unilateral. Es más, nosotros decimos en esta presente coyuntura que Danilo necesita a Leonel, así como Leonel necesita a Danilo, y el pueblo y el partido los necesita a los dos. Y hemos llamado también a ellos dos que terminen, que ya le pongan fin, porque los plazos electorales ya llegaron y hay que producir toda una unidad en todo el país, porque vamos a elegir los candidatos a alcaldes o alcaldesas, regidoras, regidores, diputados y senadores de todo el país. Y hemos dicho que las presentes elecciones municipales, congresuales y generales del 2020 son sui generis, son muy especiales porque tienen dos leyes nuevas, la ley de partidos políticos, la ley de régimen electoral. Y todo esto no podemos inventar en estos momentos. Toda decisión hay que hacerla en unidad, en común acuerdo. Y los dos deben bajarse de la nube en que los colocan sus partidarios, en el sentido de que debe ser uno, debe ser este, debe ser aquel, y colocarse en una posición sabia como son ellos, de humildad y darse cuenta, bajar a dialogar en familia, porque el PLD, el profesor Juan Bosch nos enseñó que somos una familia y que la familia
sus intereses deben ser el común, el de los dominicanos. Y en ese sentido también hemos explicado que los dos tienen que verse en el pueblo que vive en la indigencia social, en la pobreza de la indigencia social, y los que viven en la pobreza extrema, verse retratado en que la familia y todos estos sectores no quieren este proceso de la política por lo que me conviene a mí, sino la política por lo que le conviene a la sociedad, a todas y todos los sectores, porque la gente piensa, don Mario Emilio Pérez, que en un mundo convulsionado y confrontado, en un mundo de migraciones, ahora la República Dominicana tiene un gran problema también, que no lo hemos mencionado, en Haití, en el hermano pueblo de Haití, ahora mismo hay toda una confrontación interna pidiendo en Puerto Príncipe y en todas las provincias la renuncia del presidente de esta nación. Y la frontera se ve inmediatamente amenazada. Bueno, el gobierno ha tenido que desplazar a más de 10,000 soldados últimamente hacia la frontera, porque cuando se producen estas situaciones, toda la población, más de 10 millones de haitianos, lo que piensa es cruzar a la República Dominicana. Y sabemos también que desde injerencia extranjera, Estados Unidos, Francia, Canadá, desde hace tiempo tienen un viejo expediente de propuesta para resolver el problema haitiano, y es abrir la frontera de par en par, fusionar a la República Dominicana con Haití. De manera que el ambiente político electoral está muy alto, está muy convulso, y los actores, los líderes, en el caso de Danilo Medina, Leonel Fernández, y el liderazgo político también de los demás partidos, de Luis Abinader, desde el PRM, los demás liderazgos, desde el Partido Reformista, los liderazgos sindicales, populares, los liderazgos progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera. En estos momentos debemos pensar en la nación, en el país, y todo esto convoca una unidad patriótica al margen de los propósitos de cada organización. De manera que, redondeando, el presidente Danilo Medina, presidente constitucional de la República, y el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, ambos discípulos aprovechados del profesor Juan Bosch, tienen que en estos momentos desprenderse de ambos en sus aspiraciones y llegar a un acuerdo interno, institucional, por el pueblo, por el país y por la estabilidad económica, social de la nación dominicana. Y ambos, independientemente de sus liderazgos, también deben preservar lo que ellos han puesto en marcha en sus funciones de presidente de la República, Leonel Fernández y Danilo Medina, para que también preserven todo eso que ellos han garantizado. En consecuencia, en estos momentos no cabe una confrontación, como han terminado la mayoría, en el caso del PRD y el Partido Reformista, en el poder, porque las confrontaciones, cuando un partido está en el poder, son altamente complicadas, complejas, peligrosas, y ambos deben dar el ejemplo que le enseñó su maestro, el prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch. Ya el camarógrafo, muy apreciado por mí por su eficacia, ¿verdad?, Fernando Disla, nos está diciendo que quedan 5 minutos y hay una pregunta que tiene varias vertientes, y es lo relativo en tu condición de viceministro del Ministerio de Educación. Primero, el problema de género que se ha abatido ya en varias vertientes, valga la reiteración de la palabra vertiente, quizás por el nombre del programa. Y esas declaraciones del titular del Ministerio de Educación en cuanto a que no debe leerse la Biblia en las escuelas
porque los estudiantes haitianos, que como es natural, la mayoría de ellos deben adherirse, incluso profesar el vudú, se sentirían afectados. Eso le ha ocasionado al titular de educación tantas críticas que no han faltado sectores de la sociedad dominicana que han pedido su destitución. Bueno, primeramente debo explicar que la orden departamental para crear toda una política de género, de igualdad y de equidad de género en el ministerio es una orden departamental, no es una ordenanza, no es un proyecto realizado. Y ha sido malinterpretado en función de que aquí esa orden departamental habla de dotar al Ministerio de Educación de una política de igualdad de género, de equidad de género. No está hablando de sexualidad, no está hablando de del fundamentalismo que creó acá un embajador norteamericano gay con LGTB, es decir, poner en marcha en nuestro sistema educativo, en nuestras niñas, niños y adolescentes, una política de crear, generar, promover el lesbianismo, promover la homosexualidad, promover la transexualidad. Lo que pasa es que la orden departamental ha sido agarrada por los ramos y no por la raíz, porque la equidad de género, la igualdad de género, lo que propicia es la unidad de la familia dominicana, el respeto entre las niñas y los niños, el hombre, la mujer. La equidad de género lo que posibilita es combatir estos feminicidios, hacer una convivencia más cordial, más armoniosa, más respetuosa. De manera que esto merece otra explicación ya en otro programa más profunda de por qué esos determinados sectores se expresan con la fiereza como lo han hecho. Y la prohibición de leer pasajes de la Biblia que se opone el titular de educación por la circunstancia de que estudiantes haitianos podrían sentirse heridos en su adscripción al vuduismo. Bueno, la Constitución de la República establece la libertad de cultos, no prohibición en las escuelas dominicanas. Bueno, recordemos primero que este es un país eminentemente católico. El 90% de los dominicanos somos católicos y protestantes, ¿verdad? Pero católicos la educación es laica. La educación es laica, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay una prohibición per se para que se lea la Biblia. Hay que respetar, sí, la religión. O el caso, me refiero a esto, al caso de los ateos, que serían un 10%, pero la Biblia creo que estarían conformes con la lectura todos los que somos religiosos, y siempre que no sea una cultura para crear desde ella una concepción al margen de la ciencia. De manera pues que en esta parte creo que un poco el ministro fue malinterpretado en la concepción de la lectura de la Biblia. No hay una prohibición per se, pero no hay tampoco una línea para que la religiosidad sea un elemento de fundamentabilidad dentro de la academia, porque la escuela es una academia de formación y de educación social. Bien, le agradecemos a Luis de León que, como de costumbre, salvo que tenga algún compromiso, pues haya accedido a venir aquí a Vertiente de Opinión, de la cual él es una especie de accionista moral de Vertiente de Opinión. Gracias. Recuerden que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche y nuevamente se transmite de 5:30 a 6:30 de la mañana por la frecuencia 6, tanto en Claro como en Altiz, Tricón. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.